Era una mañana como tantas otras en Glenford, un pequeño y apacible pueblecito perdido en los rincones de Virginia. Nicolás Fernández, un hombre de 54 años, dueño de una modesta empresa de construcción que apenas le daba para vivir con dignidad, disfrutaba de su café matutino sentado a la mesa de la cocina de su hogar. El aire estaba impregnado del cálido aroma a pan recién tostado y huevos revueltos que chisporroteaban en la sartén, mientras su esposa, Elena, se movía con esa rutina tan familiar, tan suya, preparando el desayuno como lo había hecho cientos de mañanas antes. Todo parecía estar envuelto en una calma casi perfecta. El periódico descansaba perezo-carlocente sobre la mesa de madera. Nicolás pasaba los ojos por los titulares sin prestarles demasiada atención, y afuera, el sol apenas empezaba a desperezarse, bañando el jardín delantero con una luz tímida y dorada. De repente, unos golpes secos interrumpieron la paz. No eran los toquecitos suaves de un vecino curioso ni el golpeteo despreocupado del cartero que pasaba a diario, sino 3 golpes firmes, seguros, casi autoritarios. Nicolás frunció el ceño. Extrañado. No esperaba visitas esa mañana. Se levantó de la silla con cierta lentitud, todavía sosteniendo la taza caliente entre sus manos, y caminó hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con 2 figuras imponentes, hombres de traje oscuro, rostros serios, auras que no dejaban lugar a dudas. Uno de ellos, un tipo de cabello entrecano y expresión severa como el filo de un cuchillo, extendió una identificación con gesto preciso. «Agente Antonio, FBI, ¿podemos pasar?», dijo con una voz que no admitía réplicas. El estómago de Nicolás se contrajo en un nudo instantáneo. Un presentimiento frío le recorrió la espalda. Detrás de él, en la cocina, Elena dejó caer la espátula en el fregadero con un leve tintineo y se giró lentamente, como si supiera que ese momento cambiaría todo. «¿De qué se trata esto?», preguntó Nicolás, su voz temblando apenas, mientras el calor del café en sus manos parecía ser lo único que lo anclaba a la realidad. El otro agente, un hombre más joven con una mirada dura como piedra y una expresión que no dejaba traslucir nada, sacó un sobre marrón de su chaqueta y lo colocó con deliberada calma sobre la mesa de la cocina. «Tenemos una orden de arresto para su esposa», anunció con un tono tan frío que heló el ambiente. El mundo pareció detenerse en ese instante. «¿Qué?», balbuceó Nicolás, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía blando, inestable, como si la tierra misma estuviera traicionándolo. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento, lo que lo golpeó como un mazazo en el pecho, no fue el documento en sí, ni las palabras cortantes de los agentes, sino la reacción de Elena. No había sorpresa en su rostro. No había desconcierto ni un atisbo de pánico. Solo soltó un suspiro pesado, profundo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años, esperando ese preciso momento. Los agentes no esperaron una invitación formal. Entraron con paso firme, y la tensión llenó la cocina como una niebla espesa. Antonio, el de cabello gris, colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió con un movimiento lento, casi teatral, dejando a la vista un montón de papeles y una fotografía antigua en blanco y negro que parecía sacada de otra época. Nicolás se acercó, con el corazón latiéndole en los oídos, y enfocó la vista en la imagen, incrédulo. Era Elena, o al menos alguien que se le parecía de manera escalofriante, pero debajo de la foto había un nombre que no reconoció: Margaret Hollis. Ese nombre resonó en su mente como un eco lejano, rebotando en las paredes de su cabeza mientras las piezas empezaban a encajar. No era un error, no era una confusión absurda ni una broma de mal gusto. Su esposa, la mujer con la que había compartido su vida, tenía otra identidad, otro pasado. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. «¿Qué significa esto?», preguntó,
girándose hacia ella con una mezcla de miedo y desesperación en la voz. Elena, aún con el delantal puesto, los bordes manchados de harina, permaneció en silencio. No intentó negarlo. No mostró ni una chispa de angustia ni de desesperación. Solo lo miró con unos ojos cargados de una tristeza tan honda que parecía atravesarlo, calarle hasta los huesos. «Lo siento, Nicolás», susurró en voz baja, casi como si las palabras le pesaran demasiado. Él sintió que la realidad a su alrededor se resquebrajaba, que todo lo que había conocido se deshacía como arena entre sus dedos. Su esposa no era quien él creía. El aire en la cocina se volvió denso, irrespirable, como si cada palabra pronunciada por los agentes hubiera succionado el oxígeno de la habitación. Nicolás sintió que su pecho se oprimía, que su corazón se apretaba mientras observaba a esa mujer con la que había compartido más de 25 años de vida, la madre de sus hijos, su compañera inseparable, su refugio en las tormentas. Y ahora, una completa desconocida. El agente Antonio no le dio tiempo para asimilar el golpe. Con un tono frío, profesional, casi mecánico, comenzó a leer los cargos. Año 1985. Ciudad de San Luis. Robo a mano armada en una joyería del centro. Un guardia de seguridad perdió la vida tras un forcejeo con los asaltantes. Ellos huyeron con una bolsa repleta de diamantes y relojes de altísimo valor. Uno de los culpables fue capturado días después. Otro apareció muerto semanas más tarde en un motel de carretera, abandonado a su suerte. Pero una de las responsables, una mujer que entonces tenía 24 años, desapareció sin dejar rastro. Su nombre, Margaret Hollis. Ahora, después de 30 años, su paradero había sido descubierto. Vivía bajo un nuevo nombre, con una nueva vida, con una nueva familia que no tenía idea de quién era realmente. Nicolás quiso hablar, quiso gritar que todo era un error garrafal, que su esposa, su Elena, jamás habría sido capaz de algo así. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, la verdad lo golpeó como una ola implacable. No necesitaba que ella dijera nada. Estaba todo ahí, en su mirada resignada. En la ausencia total de sorpresa. En la forma en que no intentó defenderse, ni negar lo evidente. En ese momento, Carlos, su hijo de 22 años, entró en la cocina como un torbellino y se detuvo en seco al ver la escena. Su madre sentada en una silla, con las manos esposadas descansando sobre la mesa. Su padre con la boca entreabierta y los ojos llenos de una incredulidad que cortaba el alma. Y dos agentes del FBI de pie, con miradas de acero que no dejaban espacio para dudas. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó Carlos, su voz resonando como un disparo en la calma rota de la casa. Nadie le respondió. Segundos después, Isabel, su hija menor de 17 años, apareció en el umbral con el cabello todavía húmedo tras la ducha y una expresión somnolienta que se evaporó en un instante al ver las esposas brillando en las muñecas de su madre. La confusión en su rostro se transformó en una sombra de miedo puro. «¿Mamá?», murmuró, su voz temblando como una hoja al viento. Elena, sin embargo, no desvió la mirada de Nicolás. Fue a él a quien habló, con una voz baja, cargada de un peso insoportable. «No quería que lo supieras así». Carlos soltó una risa incrédula, casi histérica, que rompió el silencio. «¿De qué estás hablando?», dijo, acercándose y señalando a los agentes con un gesto brusco. «¿Qué es esto?». «Una broma. Digan que es una maldita broma». Pero nadie lo hizo. Nicolás, aún sosteniendo los documentos en sus manos temblorosas, sintió que las piernas le flaqueaban. Cada papel en esa carpeta era una prueba irrefutable de que su esposa no era la mujer que él creía conocer. Cada fotografía, cada testimonio, cada informe forense lo alejaba más y más de la realidad que había construido durante toda su vida. Todo había sido una mentira. Una fachada frágil que ahora se derrumbaba ante sus ojos. Las esposas brillaban en las muñecas de Elena, mientras los agentes la levantaban de la silla con movimientos precisos.
Su mirada seguía clavada en Nicolás, pero él ya no podía sostenerla. Su mente era un torbellino de pencarlocientos desordenados. Su corazón latía con una fuerza dolorosa en su pecho. Sus manos temblaban con el peso de esos documentos que confirmaban lo imposible. Su esposa, la madre de sus hijos, era una fugitiva, una criminal, una asesina. Y durante más de 30 años había vivido a su lado sin que él lo supiera, sin que jamás se le cruzara por la mente que la mujer con la que compartía la cama cada noche cargaba un pasado teñido de sangre y mentiras. El juicio comenzó al día siguiente, con una rapidez que apenas dejó espacio para respirar. El caso era sólido como una roca. Las pruebas, contundentes. Grabaciones de las cámaras de seguridad de la joyería, huellas dactilares marcadas en los objetos del crimen, registros antiguos que no dejaban lugar a dudas, testimonios de testigos que aún recordaban aquel día fatídico. La fiscalía no tuvo que esforzarse demasiado para demostrar que Elena Fernández nunca había existido, que Margaret Hollis había creado una nueva identidad con documentos falsificados, engañando al sistema, a su esposo, a sus hijos, a todos los que la rodeaban. Su pasado, guardado bajo llave durante décadas, finalmente la había alcanzado como una sombra implacable. Nicolás asistió a cada audiencia, no por ella, sino por él mismo. Por su necesidad desesperada de entender, de encontrar una explicación que le diera sentido a ese caos. Pero cada nuevo dato solo añadía más peso sobre sus hombros, más dolor a su alma. Su esposa había vivido todos esos años con la certeza de que algún día la descubrirían. Había guardado dinero en efectivo escondido en lugares secretos, pasaportes falsos listos para usar, un plan de escape meticulo-carlocente preparado por si las cosas se torcían. Pero nunca huyó. ¿Por qué? ¿Por amor hacia él y sus hijos? ¿Por comodidad? ¿Por miedo a empezar de nuevo? Las preguntas lo atormentaban como fantasmas en la noche, pero no encontraba respuestas, solo más dudas que lo carcomían por dentro. Carlos dejó de hablarle a su madre desde el primer día. Su odio era demasiado grande, un incendio que consumía todo a su paso. Su dolor, insoportable. Su decepción, absoluta, como un abismo sin fondo. Isabel, en cambio, tomó un camino diferente. La visitó una vez en la prisión, semanas después del arresto. Se sentó frente a ella, separada por un cristal grueso, y la observó con los ojos llenos de incertidumbre, buscando en ese rostro familiar algún rastro de la madre que había conocido. Pero no pudo decir nada. Las palabras se le atoraron en la garganta, y solo se quedó allí, mirándola, tratando de reconocer a la mujer que la había criado, que le había cantado canciones de cuna y le había secado las lágrimas. Sin embargo, lo único que vio fue a una desconocida. Cuando se levantó para irse, supo en su corazón que jamás volvería a ese lugar, que esa puerta se había cerrado para siempre. Nicolás, por su parte, no podía dormir. Las imágenes del juicio, las pruebas presentadas, las palabras duras de la fiscalía, todo se repetía en su mente como un eco interminable, un martilleo constante que no lo dejaba descansar. Su esposa, Dwayne Elena, su Margaret, no solo había huido después del robo, no solo había cambiado de identidad como quien cambia de ropa, había vivido todos esos años con un plan de escape listo, con una vida falsa construida sobre un cimiento de mentiras que él nunca sospechó. Su confianza estaba destrozada. Su amor se marchitaba como una flor sin agua. Su fe en lo que creía conocer se desmoronaba por completo. La casa, que una vez había sido un hogar lleno de risas y calor, ahora se sentía vacía, fría, como un cascarón hueco. Carlos ya no estaba. Había decidido irse poco después del arresto, incapaz de soportar la carga, incapaz de mirar a su padre sin ver la sombra de la mentira en la que habían vivido todos esos años. Isabel permanecía, pero ya no era la misma. No hablaba, no sonreía. Sus ojos cargaban un peso que antes no existía, una tristeza muda que llenaba el aire a su alrededor. Nicolás sentía que su familia se deshacía en pedazos frente a él,
como un espejo roto que no podía volver a unir, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Una noche, desesperado por encontrar respuestas, subió al ático con una linterna en la mano. Buscó entre cajas viejas cubiertas de polvo, entre objetos olvidados que alguna vez tuvieron valor, entre los rastros de una vida que ya no reconocía como suya. Entonces lo encontró. Un diario de tapas de cuero gastadas, con el nombre de Elena escrito en la primera página con una letra temblorosa. Pero él sabía que no era de Elena, sino de Margaret. Sus manos temblaron al abrirlo, y cada palabra que leyó fue un golpe directo a su alma. Había notas detalladas sobre el robo, sobre las noches sin dormir después de la fuga, sobre el miedo constante a ser descubierta que la perseguía como una sombra. Pero lo que más le heló la sangre fue encontrar un nombre escrito varias veces, garabateado con tinta desvaída. Victor Grant. No solo había sido un cómplice en el robo, sino que también había seguido en contacto con ella. No estaba muerto para su pasado, como él había asumido. Nunca lo estuvo. Habían hablado. Se habían encontrado en el año 2004. ¿Por qué? ¿Para qué? Había números de teléfono, direcciones garabateadas, mensajes en clave que Nicolás no podía descifrar. Su esposa había mantenido un vínculo secreto con el hombre que había escapado con ella, un hilo invisible que conectaba su vida falsa con su pasado sangriento. ¿Qué más estaba ocultando? Sin pensarlo dos veces, Nicolás llevó el diario al FBI y lo entregó en manos del agente Antonio, quien lo ojeó con un interés frío antes de prometer que investigarían. Y lo hicieron. En menos de una semana, localizaron a Victor Grant en Atlanta, viviendo en un motel modesto. Como si aún temiera que el pasado lo alcanzara después de tantos años. Sin embargo, cuando los agentes llegaron, lo encontraron muerto en circunstancias misteriosas, sin testigos, sin indicios claros de lo que había pasado. Solo un cuerpo frío en una habitación oscura. Un escalofrío recorrió la espalda de Nicolás, porque eso significaba algo más grande, algo más oscuro. Margaret no solo había huido, no solo había mentido. Había alguien ahí afuera, en las sombras, que no quería que la verdad saliera a la luz. Cuando la interrogaron en la cárcel, ella se limitó a mirar a Antonio con una sonrisa tenue, una expresión que no revelaba nada, con la certeza de quien guarda secretos que jamás serán desentrañados. Nicolás comprendió entonces que la mujer con la que había compartido su vida nunca dejaría de ser un misterio, una caja cerrada con candados que él no tenía las llaves para abrir. El juicio avanzaba con una rapidez implacable. Las pruebas eran abrumadoras, el relato de la fiscalía, inquebrantable. El jurado apenas tardó en llegar a un consenso. Elena, o mejor dicho, Margaret, fue condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero incluso cuando el martillo del juez resonó en la sala, cuando la sentencia fue leída en voz alta, cuando las cámaras de los medios capturaron cada línea de su rostro, ella no pareció inmutarse. Su mirada permaneció serena, su postura firme, como si lo hubiera sabido desde el principio, como si hubiera estado esperando ese momento durante toda su vida, como si aquello no fuera el final, sino solo un nuevo capítulo en una historia que aún no terminaba de escribirse. Nicolás estaba ahí, sentado en la misma fila donde había estado en cada audiencia, con la mandíbula tensa, el corazón destrozado, y la certeza de que la mujer a la que había amado nunca fue realmente suya. Isabel estaba a su lado, con la mirada perdida en el suelo, incapaz de procesar lo que sucedía, atrapada en un silencio que lo decía todo. Carlos no apareció. Había desaparecido de sus vidas desde el arresto. Cortó todo contacto. Se negó a responder llamadas, borró cualquier vínculo con su madre, con su familia, con el pasado que le fue arrancado de golpe. Esa noche, en la cárcel del condado, algo sucedió. Algo que nadie esperaba. Algo que sacudió los cimientos de todo el caso. A las 2 de la madrugada, una guardia realizaba su ronda habitual cuando encontró a Elena inconsciente en el suelo de su celda.
No había señales de lucha, no había sangre, no había indicios de una agresión evidente. Pero su pulso era débil, su respiración irregular, como un susurro que se apagaba. La alarma sonó de inmediato. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y la trasladaron al hospital bajo estricta vigilancia. El informe inicial habló de un intento de suicidio, pero Nicolás no creyó ni una palabra. Algo no encajaba. Algo estaba fuera de lugar. Y cuando revisaron las cámaras de seguridad, la confirmación llegó como un puñetazo en el estómago. A las 7 de la madrugada, las grabaciones mostraron una figura oscura desplazándose por el pasillo, vestida de negro, sin rasgos identificables. Alguien había accedido a la sección de máxima seguridad sin ser detectado. Había llegado hasta la celda de Elena con intenciones que nadie podía adivinar. Cuando ella despertó en la camilla del hospital, con esposas en las muñecas, cables conectados a su cuerpo y un agente del FBI vigilándola de cerca, susurró algo que heló la sangre. «Van a encontrarme». Aunque la distancia entre ellos era grande, Nicolás pudo leer sus labios con claridad. El mensaje era inequívoco, o era una advertencia. No era un ruego, era un hecho. Y en ese momento, él supo que la historia aún no había terminado, que lo que fuera que Margaret Hollis ocultaba, lo que fuera que había intentado dejar atrás, aún seguía ahí, acechando en las sombras. Demasiados misterios lo atormentaban cada noche. El intento de asesinato en la prisión no era una casualidad. Alguien quería eliminarla, alguien temía lo que ella sabía. Pero Elena no parecía asustada, no parecía preocupada. Su sonrisa en el hospital seguía grabada en la mente de Nicolás. Ese gesto lleno de certeza, de algo que él no lograba comprender. Cuanto más lo pensaba, más claro le quedaba que el peligro no había desaparecido. Carlos se había ido sin dejar rastro. No contestaba mensajes, no respondía llamadas, no quería saber nada de su madre, ni de lo que quedaba de su familia destrozada. Isabel permanecía en casa, pero su silencio era un peso insoportable. No lloraba, no hablaba, no preguntaba, simplemente existía en un estado de vacío emocional que dolía verla. Nicolás sentía que su hogar, su vida, su mundo entero se había convertido en un lugar ajeno, frío, sin alma. La casa en la que había construido recuerdos con su esposa ya no era un refugio, sino un recordatorio constante de la mentira en la que había vivido sin saberlo. Un día, llegó una carta sin remitente, sin marcas de envío, solo un sobre blanco con su nombre escrito a mano en la parte frontal. La abrió con las manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, como si supiera que lo que encontraría dentro lo cambiaría todo otra vez. Dentro solo había una pequeña hoja de papel y 3 palabras escritas con la letra inconfundible de Elena. Yo los amaba. Nicolás sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se sentó en la silla de la cocina con el papel entre sus dedos, los ojos fijos en esas palabras que no significaban nada, y lo significaban todo al mismo tiempo. Amor. ¿Qué era el amor cuando estaba construido sobre una mentira tan profunda? ¿Qué era el amor cuando traía consigo tanto dolor, tanta traición? ¿Cómo podía ella llamarlo amor después de todo lo que había hecho? La carta no contenía explicaciones, no ofrecía disculpas, no decía nada más que esas 3 palabras simples, devastadoras. Y sin embargo, fue suficiente para hundirlo en un abismo del que sabía que nunca podría salir. Carlos jamás regresó. Isabel nunca volvió a sonreír, su rostro atrapado en una máscara de melancolía que parecía eterna. Y Nicolás se quedó solo en esa casa vacía, en ese espacio lleno de recuerdos rotos, entendiendo que la verdad nunca se revelaría por completo, que no había respuestas claras, que nunca las habría. Entendió que la historia no tuvo un final prolijo, sino una fractura irreversible en el alma de cada uno de ellos. Porque a veces, la peor condena no es la prisión, con sus barrotes y sus muros. A veces, la peor condena es vivir con la sombra de lo que nunca podrá sanarse, con el eco de una vida que se deshizo en pedazos y que nunca volverá a ser entera.
Gracias por sumergirte en esta historia, amigo. Explora dilemas morales complejos, el peso aplastante del pasado y las consecuencias de esconder la verdad bajo capas de mentiras. Esta trama te invita a reflexionar sobre el poder de nuestras elecciones y la responsabilidad que cargamos por lo que hacemos. Ojo, que esto es pura ficción. No está basado en hechos reales ni en personas de carne y hueso. Su único propósito es hacerte pensar sobre cuestiones morales y éticas, sin aprobar ni justificar las acciones de los personajes. Al contrario, no apoyamos ni celebramos los intentos de ocultar la verdad o evadir las consecuencias. Esta historia muestra cómo las decisiones equivocadas pueden desencadenar tormentas devastadoras, y subraya lo importante que es la honestidad, la responsabilidad y, a veces, el arrepentimiento. Te invito a no imitar nada destructivo o ilegal que leas aquí. Si tú o alguien que conoces está lidiando con un dilema moral o una situación difícil, no dudes en buscar ayuda de profesionales o de quienes puedan tenderte una mano. Recuerda siempre, la verdad y la responsabilidad son el mejor camino, aunque duelan. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.